Sí. Probando, sí. Estamos grabando. Muy bien. Ahora te haces un poquito para acá, para otra parte yo. Ahí. Ahí está el micrófono, sí. Tal vez se lo pasamos a Patria ahí primero. Y hay que prender. Espera. Listo. Nada más que me están llamando, pero. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio que para mí, bueno, es un lujo tener a las invitadas que tenemos esta noche. En el Centro Cultural de España, el tema de medio ambiente, cambio climático, ODS, es un tema que está en que tratamos de ser difusores, divulgadores de estas temáticas. Y para hoy estamos proponiendo conversar sobre la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de cambio climático, que es realmente un documento que tiene que, estamos en septiembre, esto fue el 3 de julio que se divulgó ya públicamente, a pesar de que la opinión, digo, no voy a hablar de resolución, opinión, ahí podemos hablar un poco de estos conceptos, está fechada el 29 de mayo. Entonces, voy a presentarle a nuestras invitadas, empezando por Patricia Madrigal. Todas son abogadas que se han decantado por el tema de medio ambiente, abogadas ambientalistas, puede decirse, sí. Entonces, tenemos a Patricia Madrigal, que es miembro del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo, voy a decir el nombre largo, porque se dice Acuerdo Escazú, pero su nombre es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. También está Shirley Sánchez, que es abogada, además forma parte de la Junta Directiva del Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, Arena, que esto es importante indicarlo porque tanto ella como Carolina Mauri, que está aquí a mi lado, se encargaron de la redacción y la presentación a través de Arena de lo que se conoce como un amicus curiae. Eso también se va a explicar un poquito en qué consiste la figura. Y finalmente también tenemos a Irene Murillo, quien, bueno, ha sido también directora de Arena y actualmente es representante del público ante el Acuerdo de Escazú. Vamos a hablar entonces desde diferentes aristas de las implicaciones de este importante documento emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, en términos generales uno podría decir que tiene dos partes, ¿verdad? El documento. Hay una primera parte que es una especie de recorrido por toda una serie de argumentos técnicos, científicos sobre la problemática climática que ahora nos va a Patricia a hablar en un primer momento. Después viene también un análisis del marco normativo que existe en la región, ¿verdad? Para emitir a partir de ahí una serie de consideraciones que los estados tendrían que a partir de esto observar. Entonces, como garantes del derecho a un concepto nuevo que emiten, que es el de un clima sano, ¿verdad? Entonces, nada, yo sin más preámbulos le quiero ceder la palabra a Patricia. Perdón, vamos a grabar el conversatorio también para después poder por a través de alguno de los medios que tiene el Centro Cultural, darle mayor divulgación también a esto. Muchas gracias, Esteban, y muchas gracias a ustedes que nos acompañan en esta noche,
porque es un tema que en realidad nos involucra a todos. Y para mí es muy grato compartir con estas colegas, amigas y compañeras de muchos años en estas luchas ambientales. Yo quisiera comenzar con una idea que me parece, ay, se fue muy allá, a ver, ¿no? Ahí. Y es esta parte de cómo se llegaron a estas opiniones consultivas. Las opiniones consultivas están en la esfera de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales internacionales como el Tribunal Internacional del Mar, y constituyen una opinión, como la palabra lo dice, una opinión. Los estados o Naciones Unidas, como lo vamos a ver, le consultan a estas instancias, a estas altas cortes, una pregunta. Sobre eso versa la opinión consultiva. Normalmente, aunque no es completamente vinculante, tiene un peso moral muy importante para los estados que han aceptado esa jurisdicción. Entonces, lo que vamos a comentar hoy, no solo la opinión consultiva 32 de la Corte Interamericana de Justicia, sino de otras cortes sobre emergencia climática, viene de este tema de la movilización social y el acceso a la justicia climática. Perdonen que este cosito es como muy sensible, entonces lo primero que tenemos que decir es que el litigio climático se ha disparado, porque es la única forma de decirlo, en los últimos 15 años. Es totalmente vertiginoso lo que ha pasado, y el litigio climático incluye juicios contra gobiernos, contra corporaciones por no cumplir sus compromisos ambientales. Ya el PNUMA en el 2020 hablaba de que habían 1.550 casos recopilados. La Universidad de Columbia estableció un centro que se llama el Centro Sabin sobre litigio climático, y al 2023 reportaba 2.341, y se considera que a la fecha hay entre 3.500 y 4.000 casos sobre el tema de emergencia climática en alguna corte de algún nivel, corte nacional, corte regional o corte internacional. Estados Unidos es el país que tiene más litigios climáticos. Europa inició esta trayectoria con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. América Latina inició también con casos de pueblos indígenas, de deforestación, y Asia y África sobre los impactos locales que están sufriendo por cambio climático, llámese desertificación, inundaciones, desplazamientos, etcétera. Este cuadro, y disculpen que está en inglés, lo que yo quería compartir con ustedes hoy es lo que este movimiento, cuando Greta Thunberg, no sé si ustedes se recuerdan, era una niña de 15 años, cuando comenzó a sentarse en las afueras del Parlamento para pedir que el gobierno hiciera algo por la emergencia climática, jamás se imaginó probablemente que se iba a convertir en el movimiento de Fridays for Future, un movimiento para niños, adolescentes, jóvenes que le pedían cuentas a sus estados de lo que estaban haciendo para controlar, mitigar o adaptarse en los temas de cambio climático.
Y aquí tenemos el primer caso de la opinión consultiva en el 2019. El Fridays for Future comenzó el 2015. En el 2019, 23 estudiantes de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Vanuatu comenzaron a preguntarle a este país que queda en el Pacífico Sur y que de darse los efectos que se consideran que vamos a sufrir y ya estamos sufriendo por el cambio climático, es uno de los países que desaparecería prácticamente. Y por eso ellos comienzan a preguntarle al Estado, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Cómo nos van a proteger de este desplazamiento que es casi inminente? Y el gobierno entonces de Vanuatu se va, hace lobby en Naciones Unidas, pide un borrador de resolución y finalmente en la Asamblea General de Naciones Unidas de marzo del 2023 le pide a la Corte Internacional de Justicia que por favor le aclare cuáles son las obligaciones que tienen los estados en una emergencia climática y finalmente el 23 de julio fue leída por el presidente de la Corte, que es un señor de ascendencia japonesa. Por otra parte, en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, se unen los países del Caribe con los países del Pacífico del Sur para hacer incidencia y pedir también una opinión consultiva, la cual fue leída en el 2024, un poquito antes. En América Latina, el gobierno de Chile y de Colombia se ponen de acuerdo para pedir una opinión consultiva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2023 y es la que se leyó el 3 de julio y se conoce como la OCE de opinión consultiva del número 32 del 2025. Y todavía aquí en la Corte Africana de Derechos Humanos tenemos la que está todavía en construcción, creo que esta no se ha leído todavía, para ese continente. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que fue el primero en pronunciarse en el 2024, lo primero que nos dice es que los países están obligados a proteger los océanos de los impactos de cambio climático conforme al derecho del mar. Y que las emisiones de gases de efecto invernadero, que a veces ustedes lo verán con unas siglas que son GEI, gases de efecto invernadero, constituyen contaminación del medio marino. ¿Y qué significa que la Corte diga esto? Lo que significa es que cuando la contaminación marina proviene de fuentes terrestres, de buques que tengan ese pabellón o de actividades offshore, se considera un incumplimiento del Estado. O sea, hay un incumplimiento de una obligación internacional. En ese sentido, el tribunal utiliza por primera vez el tema de obligación de diligencia debida, que es lo que los estados tienen que hacer. La diligencia debida se refiere al cuidado, a la protección, a cumplir con la normativa. Y la Corte Interamericana, que vamos a ver más adelante, habla de una obligación de diligencia debida reforzada, porque ya no sabemos cómo decir que realmente hay que cumplir con las obligaciones que se tiene en materia internacional y en materia nacional. Y en base al principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, los estados con mayores medios y capacidades deben reducir esas emisiones y tienen la obligación de asistir a los estados en desarrollo, especialmente los más
vulnerables. Bueno, entonces el 3 de julio pasado fue leída esta opinión consultiva aquí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ha sido la más participativa que ha tenido la Corte. Se recibieron 263 escritos provenientes de 613 actores, incluyendo organismos internacionales, instituciones estatales, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, sector privado y personas defensoras de derechos humanos. Y audiencias públicas en Barbados del 23 al 25 de abril del 2024 con 60 delegaciones de expertos en ciencia, activistas de la región y el mundo. En Brasil el 24 de mayo, donde los niños manifestaron su preocupación por lo que iba a suceder con todos los efectos climáticos, y del 27 al 29 de mayo los pueblos indígenas y tribales. En total, la Corte recibió 185 delegaciones y la opinión consultiva fue deliberada durante las sesiones de febrero, marzo, abril y mayo para ser finalmente adoptada el 29 de mayo. O sea, vemos un proceso de movilización en la región como nunca habíamos visto antes. Y eso es lo importante, un elemento muy importante para resaltar, porque la opinión consultiva reconoce que esa crisis climática es una amenaza directa, urgente y estructural a los derechos fundamentales. Cada tribunal tiene su competencia. En el Tribunal del Mar era importante definir las obligaciones de los estados en relación a los océanos. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos es importante establecer la relación entre derechos humanos y emergencia climática con las obligaciones de los estados. Define lo que se va a entender como emergencia climática, que no lo va a leer todo, que es un poquito largo, pero que es importante que lo defina porque utiliza la mejor ciencia disponible. Y la mejor ciencia disponible que consideró la Corte fue la del IPCC, esa organización de científicos que se estableció hace años para precisamente tener la información necesaria para la toma de decisiones. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, la sentencia se leyó más o menos 20 días después, el 23 de julio. La Corte, aunque es diferente su naturaleza, no se enfoca solamente en derechos humanos o el mar, sino que es la Corte Internacional de Justicia, el sistema de Naciones Unidas, recibió 260 presentaciones escritas y audiencias públicas que se realizaron del 2 al 13 de diciembre del 2024. Diferentes estados y 11 organizaciones internacionales presentaron sus declaraciones orales en esta Corte. Esto es realmente un proceso que no se había dado antes en la Corte Internacional de Justicia en el caso de una opinión consultiva. Y el aporte que nos da la Corte Internacional de Justicia, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, es que las contribuciones determinadas a nivel nacional, que es, digamos, la traducción de los que se conoce como índices, no es totalmente discrecional. Ese es un informe que los estados presentan en el marco del Convenio de Cambio Climático sobre de qué forma van a hacer o las medidas que van a tomar para poder mantenernos, ojalá, dentro del límite de calentamiento del 1.5 grados centígrados,
que sumen colectivamente a otras contribuciones de otros estados que sean justas y ambiciosas. Entonces, no es solo un informe que yo mando y ya. Lo que la Corte dice, esto constituye una obligación internacional del Estado que lo está presentando. Puede ser progresiva, puede ser a mediano y a largo plazo, pero se tiene que rendir cuentas de los avances que se están dando en estas contribuciones. ¿Sí? ¿Sí? Al final, estas opiniones consultivas coinciden, en primer lugar, de que no es que estamos enfrentando cambio climático, es que estamos en un momento de emergencia climática. En segundo lugar, que los estados tienen que cumplir con sus obligaciones en el marco de los diferentes instrumentos jurídicos internacionales, como el Convenio de Cambio Climático, el Acuerdo de París y los instrumentos de derechos humanos, porque no son excluyentes, son complementarios, y que no es solamente un tema jurídico, sino que es un tema político, social, económico, en donde no hay margen para la indiferencia, como cerró diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es lo que quería compartir con ustedes hoy y sentir que somos parte de toda esta movilización social que está pidiendo acciones para enfrentar el momento histórico que nos tocó vivir. Gracias, Patricia. Chile, vos vas a enfocarte en algunos aspectos específicos de la opinión, ¿verdad? Que tienen que ver con el enfoque intergeneracional, según entendí. Correcto. Ok, no, ahí está. Jano está cambiando la presentación. Es la tercera, Jano. Sí, eso. Ahí va, eso. Buenas noches, muchas gracias por atender esta importante charla. Nosotras, esta tarea de divulgar y hacer la integración de lo que es la opinión consultiva a nivel del público es importantísimo, porque en derecho los precedentes y cómo se van acuerpando y se van integrando al derecho doméstico, a las leyes nacionales, tienen alta vigencia para darle vida a un tema que sustantivamente es robusto. Hay mucha información. Esta sentencia tiene 239 páginas y hizo un esfuerzo enorme la Corte por integrar ciencia, derecho y todos los elementos fácticos de lo que implican una emergencia climática en el contexto de muchos instrumentos ya internacionales que han sido ratificados por gobiernos, compromisos, como estaba mencionando Patricia, como las contribuciones nacionales determinadas, y esto progresivamente hay que irlo midiendo porque la realidad climática nos gana partidas y por eso tan importante que estos dos gobiernos, Chile y Colombia, sometieran a consulta a la Corte una pregunta trascendental. Literalmente era ¿cómo hacemos con el problema de enfrentar las consecuencias de la emergencia climática? ¿Se fue? Ahí va, ya vamos a ver si… sí, vamos, tenés razón, está súper sensible. Voy a tratar, ahí ya, sí, la mía es cortita.
Espere, si es que se va muy rápido, ahí va. Trato yo. ¿No? Ahí va. Ya le- Más fácil, ya le tenés el golpe, sí. Sí, sí. Es solo tocarle un poquito y se fueron todas, de verdad. Ok, bien, otra frase y ya, gracias. La siguiente diapositiva. Bueno, muy bien. Como mencioné, son 2 estados los solicitantes, el gobierno de Chile y el gobierno de Colombia. Voy a hacer aquí un paréntesis de cómo es que a nivel nacional se presentan observaciones a la opinión consultiva. Esta opinión es trascendental por el tipo de consulta, como bien lo enfocó Patricia, y a nosotros, yo, como mencionó Esteban, estoy en el Centro de Derecho el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, CEADRENA. Si alguno la conoce, CEADRENA es una organización que se fundó en el año 89 en Costa Rica y ha participado activamente de precedentes en la jurisprudencia nacional como internacional. Y vino Carolina Mauri, aquí nos acompaña. Ella había estado en unos foros fuera del país donde ya se estaba hablando de estos casos que tan ordenadamente nos ha relatado Patricia, presentados en tribunales y cortes internacionales. Y estaba muy preocupada porque la opinión consultiva se había presentado y Costa Rica no estaba participando. Y muy apropiada y muy oportuna la observación de parte de ella. Bueno, ahí iniciamos un proceso para hacer un enorme esfuerzo desde la organización en la que yo estoy y ella como consultora y el primer paso que dimos fue solicitar una reunión a la Defensoría de los Habitantes. Estábamos en un proceso con la Defensoría porque nos parecía que la representación oficial era la Defensoría ante este proceso que había en la Corte. Con la Defensoría trabajamos mucho y finalmente CEADRENA presentó el amicus curiae. Es un escrito de observaciones, es lo que comprendemos dentro de los procesos ante la Corte, ante la Sala Constitucional, las coadyuvancias, parecido, ¿verdad? Cuando presentan un caso ante la Sala, recurso de amparo, y se presentan coadyuvancias. Bueno, en la Corte una opinión consultiva puede ir acompañada por observaciones. Entonces, y procedimos y trabajamos, nos enfocamos en los temas que consideramos desde nuestra experiencia y la experiencia de CEADRENA podíamos aportar, y tenía que ver con el principio de las generaciones futuras, intergeneracional, la equidad y poblaciones vulnerables. Entonces voy a explicar un poquito qué pedían los estados. Ellos, la pregunta es así como de 2 líneas y básicamente es esto: ¿cuáles son mis obligaciones para responder a la emergencia climática? Eso fue lo que preguntó Colombia conjuntamente con Chile. Y dentro de esa consulta, el desarrollo de la opinión va a incluir derechos sustantivos y derechos procesales. Más adelante voy a detallarlo para no dejarlo tan abstracto, pero dentro de los derechos sustantivos estamos hablando del principio de desarrollar este principio de las generaciones presentes y futuras. También en la consulta, parte del cuerpo de ese escrito de consulta es atraer todos los tratados y convenciones internacionales, tanto en derechos humanos como en medio ambiente. Y otro aporte, ya desde la consulta, y la Corte se lleva poco más de 100 páginas hablando de ciencia y la importancia de los criterios científicos y técnicos. Entonces ahí está esta casilla que destaqué como ciencia y justicia, porque ahora voy a aportar aquí el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, al que se refirió Patricia también, que son los científicos que conforman este panel. Vienen trabajando desde el año 90 con datos científicos y mediciones que fueron aportados a Naciones Unidas. Ya para el año 92, entonces Naciones Unidas convoca a la Cumbre de Río. La Cumbre de Río fue la cumbre que tomó el acuerdo para definir la Convención Marco de Cambio Climático.
y ahí ya entra el panel, así de importante, y esa trascendencia de datos científicos tiene ya una larga data y hay que destacarlo, porque de ahí se han derivado los compromisos de acuerdos posteriores y el panel sigue siendo fundamental para conocer el estado climático del planeta. Y también para mantenerme dentro de la línea del principio de las generaciones futuras, dentro de ese principio, y lo va a desarrollar la Corte, se enfoca en los grupos en situación de vulnerabilidad. Para atrás se fue. Muy bien, solo para recordar entonces que entramos al proceso con un amicus curiam, así se llaman los documentos de observaciones, todos los que entraron, 263 escritos, todos iban con esa etiqueta, para decirlo de una forma, porque la opinión era de 2 estados, pero se abre el proceso y vean que amplia la participación, como lo estábamos describiendo, ahí hay detalles de cómo fue esa participación, desde organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, fue amplísima, la academia, vean, hay una empresa también, personas individuales, así de abierto son estas opiniones para que se complemente la consulta, y eso generó que esta cantidad de escritos diera paso a un tema sin precedentes en la Corte, que fueron estas audiencias públicas a las que también citó Patricia, con muy amplia participación en 3 lugares diferentes, Barbados, Manaos y Brasilia. Vamos a entrar a lo que dijo la Corte en términos relacionados con el principio de equidad intergeneracional. Si la pregunta es ¿cómo se entiende la sentencia? Una sentencia de 230 páginas, bueno, podemos encasillarla en 3 partes. Una, la parte fáctica, que recopila mucho de lo que ya pide la consulta, y es todo esto, todo lo que hemos recorrido en estos años, desde antes y durante Río 92 y las convenciones que vinieron, el Acuerdo de París en el 2015 y las obligaciones que se generaron hasta el 2023, enero, que es cuando se presenta esta opinión consultiva. Todo ese recorrido, toda esa recopilación hay que hacerla para entender que estamos en un nivel de compromisos que ameritan acciones y responsabilidades muy bien determinadas. Después la parte normativa, que es incluir toda la parte del derecho, la doctrina, y también el derecho es interpretado a través de los principios y a través de las convenciones. Entonces el principio intergeneracional viene atraído desde la Convención Marco de Cambio Climático en Río 92, pero ha ido permeando en diferentes instrumentos internacionales también. Es un principio que ha sido reforzado y muy permanente. Y el Acuerdo de París le agrega más, porque lo llama equidad intergeneracional y hace una evolución enorme, y entramos a temas de poblaciones vulnerables y comenzamos a aterrizar las consecuencias de los efectos del cambio climático. Bueno, dentro de esa parte normativa, uno de los grandes aportes que hace la Corte para hablar del principio intergeneracional es la debida diligencia estatal, esa importancia del seguimiento, del cumplimiento, la obligación de mitigar, pasó, ¿qué sigue? Y cómo, si es previsible, si se puede aplicar el principio de prevención y precaución, ¿cómo lo hago? Y hace un enorme aporte, y es este concepto de clima más seguro, o el derecho al clima. Les tengo que mencionar que yo lo tuve que leer varias veces, las páginas de la Corte en relación al derecho al clima, porque esto sí es un paso evolutivo dentro del derecho, de los derechos humanos y de ambiente. Es un precedente muy exclusivo, muy único dentro de esta opinión consultiva, que marca mucho una ruta de la relevancia que tienen la pregunta inicial de estos 2 estados, no para ellos, para todo el sistema interamericano de derechos humanos
y para los que no hayan ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, para todos los que son miembros de la Organización de Estados Americanos. Así son los efectos que tiene esta opinión consultiva, que es cierto, no es una sentencia, no es obligatoria, pero estos son los precedentes que en derecho van a desarrollar una ruta para reforzar ya instrumentos que están aprobados. Y dentro de estas obligaciones, quería destacar, está la parte sustantiva, como el aporte del clima más seguro, el derecho al clima, porque todos conocemos el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, nace en nuestro caso ahí en el artículo 50 de nuestra Constitución Política, pero está ampliamente desarrollado en instrumentos jurídicos internacionales. El gran paso que se hace, si queremos llamarlo un hijito que le sale a ese derecho a un ambiente sano, es el derecho al clima. Y se vuelve sumamente interesante, porque ya aquí no estamos hablando solo de personas, estamos hablando de los derechos, voy a tratar de decirlo de la forma que se entienda, de los derechos de la naturaleza en sus componentes vivos. Por eso yo tuve que leer varias veces para entender la parte técnica sustantiva de esa evolución. Hay votos disidentes, pero hay mayoría en la opinión consultiva. Entonces, esto quedó así. La que sigue. Bien, aquí adelanté un poco lo de los derechos de la naturaleza, esta innovación, y lo más interesante es que también la sentencia que salió días después de la Corte Internacional de Justicia se enfoca en este tema. Es decir, viene una tendencia bastante fuerte para reforzar ya no solamente como políticas de gobiernos, gestión ciudadana, sino el concepto universal de protección de la naturaleza viene a desarrollarse mucho en estas dos sentencias. Y es sumamente interesante, el tiempo irá diciendo cómo va a ir evolucionando esto. Ya hay estados y la sentencia de esta opinión consultiva de la Corte cita el caso de Canadá. El caso de Canadá, Quebec, hay una sentencia de un tribunal en Quebec que le está atribuyendo los derechos a la naturaleza y legitimación de su protección como entes vivos. Entonces, esto tiene consecuencias, ¿verdad? Son consecuencias porque ya no solo se trata de nosotros, sino de esta visión más ecosistémica del valor de esos componentes. Y en ese sentido, quisiera yo agregar aquí cómo es que se conecta esa parte. Quiero enfatizar que eso es integración del derecho, de este derecho al ambiente sano y cómo viene ahora un derecho al clima y los derechos de la naturaleza. Pareciera que uno está volviendo al principio, incluso las clases que usted nos dio una vez en la maestría sobre ecología, nos daban clases en la maestría ambiental en la Universidad de Costa Rica sobre ecología y era mucho de esto, los seres vivos y toda esa parte de la biología. Bueno, una corte de este nivel y otra corte más, la Internacional de Justicia, retoman esas bases. Creo que mucho urgidas de marcar una integración mayor de esas responsabilidades a las que se están refiriendo estos estados en la consulta. Y entonces aquí se vienen a reafirmar principios que son estructurales, que caminan en medio de estos instrumentos jurídicos, como mencioné. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, las responsabilidades diferenciadas, el principio precautorio, el principio intergeneracional, todas esas series de los principios básicos del derecho ambiental en los instrumentos jurídicos internacionales se reafirman y se evoluciona en esto. Entonces, la Corte, cuando integra conceptos novedosos, atrae estos principios y la consulta, la pregunta original de la consulta para decir por qué hay que ir agregando estos pasos. Bueno, aquí vuelvo al tema del derecho a un clima sano.
esta innovación enorme que es importante y quiero para que haya una comprensión de la opinión jurídica, perdón, de la opinión consultiva, y es que ese derecho a un clima sano se ve desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. Pasa con muchos componentes del derecho ambiental, el enfoque subjetivo y o individual y el enfoque colectivo. Y entonces ahí refuerza todo lo de las generaciones presentes y futuras, voy a leer un poco aquí, de seres humanos y otras especies. ¿Ven qué cambio? Eso es un cambio para los que hemos estado un gran ratito en medio de estos instrumentos y otras especies a mantener el sistema climático. Entonces, esa salud, ese balance, esos principios de buscar equilibrios, ya no solamente es en las acciones humanas propiamente en la salud o el bienestar humano, sino también del ecosistema. Insisto en eso porque sí es un cambio sustantivo. Y también, como siempre, ¿verdad? En la parte del componente del derecho a un clima sano, el interés individual, que es la capacidad de que la persona pueda desarrollarse en un sistema climático saludable, balanceado, donde las interferencias antropogénicas, eso es de la actividad humana, no sean peligrosas. Bueno, ya sabemos cómo estamos y los esfuerzos que necesitamos hacer para tratar de encontrar algún equilibrio en este sentido. Bueno, en esta parte quiero destacar de nuevo que las generaciones futuras son titulares de derechos. Ha habido mucha discusión dentro de los derechos humanos, porque el tema del ente humano y el derecho es que ya se haya nacido, que ya incluso que se tenga el ejercicio legal de ese derecho. Esas discusiones han estado ahí, pero con esta opinión se viene a reforzar más todavía el derecho intergeneracional, por cuanto no le pone límites, sino que esa titularidad existe ahí y por supuesto que los estados tienen la obligación de tutelarla para las futuras generaciones, presentes y futuras. De hecho, en la opinión consultiva, el capítulo de los niños se trabaja ampliamente y en el sistema de derechos humanos a veces han prevalecido algunas discusiones en torno a que si el niño nacido y el niño que no ha nacido, que cómo se hace esa diferenciación. Lo hace muy integradoramente la Corte. Ya hay instrumentos internacionales desde la Convención de los Derechos del Niño hasta otros instrumentos que le dan solidez, pero de todas maneras amplía a que ese bienestar a futuro debe garantizarse y que por eso la importancia de relacionarlo con los principios de prevención, precaución y progresividad. ¿Progresividad en qué? En alcanzar metas mejores que las que nos imponemos o las que acordamos a nivel internacional. Podemos alcanzar un poco más. Por aquí alguien se va a referir a ese tema, pero eso es relevante para esta opinión. Él está pidiendo en síntesis, hagamos un poquito más. A ver si aquí, bueno, ya esta lámina, esta diapositiva es lo más destacado en opinión. Primero, la importancia de la mejor ciencia disponible, cómo aplicarla a la emergencia climática. Esto está validando todavía más los informes del panel intergubernamental de expertos en cambio climáticos. Después, en el tema de las acciones, habla del sentido de urgencia, y es que es interesantísimo. Una cosa es emergencia y otra cosa es la urgencia. Y a mí me llamó mucho la atención que empieza a destacar mucho la relatoría, el concepto de urgencia, de ser eficaz en la mitigación y en la adaptación. Después, bueno, estos son principios básicos relacionados con el que yo vengo atrayendo el intergeneracional, la importancia de respetar y garantizar derechos, y de la obligación de asegurar el desarrollo progresivo. Esta progresividad
tiene mucha relación con el principio intergeneracional en este sentido. Cuando desarrollamos el principio intergeneracional, estamos hablando de la importancia de que a nivel nacional cada país vaya aprobando instrumentos jurídicos que validen estos principios. Y entonces hay una conexión muy fuerte con la capacidad que el Estado debe desarrollar. Citaban hace poco, escuché una charla sobre este tema progresivo, del desarrollo progresivo, y decían ellos que, ¿por qué no pensar en que ese desarrollo progresivo incluya revisar leyes que pueden ser muy antiguas? Y citaba el caso de América Latina. Muchas de las leyes que tutelan recursos naturales individualmente, como el agua, bosques, son leyes que datan de los 70, de los 80. Entonces, la capacidad, la efectividad de lograr cumplir con los compromisos internacionales demandan también actualizar mucho de esa legislación. Entonces, hay un cierto llamado a la importancia de que sí estamos validando todo el componente del derecho internacional, estamos integrando conceptos como ciencia y todo esto, ciencia validada, la mejor posible, y todas estas otras conceptos que hay en la opinión, pero que no nos olvidemos de la relevancia de darle vida al derecho interno. El otro aporte, que reconoce la naturaleza como un sujeto de derecho. Este principio de efectividad y norma jus cogens es muy interesante, está citado, yo no voy a entrar en ese tema detalladamente porque es un tema un poco pesado sustantivamente dentro del derecho, pero es como validar las cosas que ya son tradicionalmente entendidas como de los principios internacionales de derechos humanos y ambiente. Ahí hubo votos salvados, para llamarlos así, pero no, los votos que son disidentes no están redactados todavía. Yo no los he visto, no sé ustedes, pero todavía busqué todavía hoy y no aparecen, pero hay votos disidentes. Sin embargo, esto está en la sentencia porque hay una votación de mayoría. El tema del derecho al clima sano y al ambiente sano, vida, integridad y ciencia, insiste mucho en esto de nuevo. Y después, este es un componente del cual Patricia en otra oportunidad les podría hablar muchísimo, y bueno, Irene posiblemente lo aborde, y es el tema de, recuerden que cuando yo dije que la sentencia tenía 3 partes, hablé de lo sustancial, lo fáctico, los hechos, hablé de lo procedimental y también de los derechos de las poblaciones vulnerables para justificar el principio intergeneracional. Volviendo a la parte procedimental, ahí es donde va este aporte de la Corte. En la parte procedimental está ratificando la importancia del acceso a la información, la participación política y la justicia ambiental. Entendamos también, y cita el acuerdo de Escazú y sus componentes, y hay un llamado implícito desde mi punto de vista a renovar, tomar acción climática con los casos concretos, de no descuidar la importancia de que el control, el cumplimiento de mucho de esto que está dicho aquí va a depender también de casos concretos a nivel nacional. Bueno, esos son mis aportes. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Irene Murillo, que entiendo que va a profundizar en el tema de los derechos de procedimiento, ¿verdad? Que son instrumentales y que tienen que ver también mucho con el Acuerdo de Escazú, ¿verdad? Creo que por ahí se puede hacer un link. Irene no tiene presentación, ¿no? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por haber venido. Como decía Esteban, yo voy a profundizar un poquito en la parte de derechos de procedimiento, pero tal vez antes un poco de contexto. Yo también tuve la oportunidad de participar en la redacción de un amicus que se centró
la consulta tenía una serie de preguntas, algunas, y los amicus que se pueden presentar pues no tienen necesariamente que referirse a todas esas preguntas. Había una serie de preguntas relativas a las cuestiones de procedimiento y a la protección de las personas defensoras climáticas en esta opinión consultiva. Y bueno, un colectivo de organizaciones, pues entonces presentamos un amicus que se refería precisamente a esa parte de la consulta. Tuvimos el honor de ser convocados en la audiencia de Manaos, que fue la audiencia en la que se trabajó el tema de las personas defensoras y donde también creo que en un ejercicio, digamos, inédito a nivel de la Corte Interamericana se presentaron casos específicos, o sea, fueron comunidades desde el Amazonas hasta Alaska y le dijeron a la Corte lo que les estaba pasando, ¿verdad? Y cuáles eran las consecuencias que eso tenía en su vida. Entonces, creo que fue todo un proceso, digamos, que la Corte logra integrar en esta opinión con un enfoque, como decía Shirley, muy de buscar que en efecto pasen cosas en el terreno, ¿verdad? Creo que eso ha sido, digamos, una insistencia que se puede sentir en la lectura de esta opinión consultiva. Entonces, bueno, estamos en el momento en que la Corte ya dijo, miren, esto del cambio climático es una emergencia, ¿verdad? Número uno. Y número dos, el derecho a un clima sano es un derecho humano autónomo, ¿verdad? No, es un derecho humano completo, que no está pegado a ningún otro derecho humano, aunque sí tiene relación con muchos otros. Y hace, bueno, digamos que esta descripción de cuáles son las obligaciones en relación con los derechos de fondo. Pero la Corte viene desde hace, bueno, mucho tiempo, en distintas sentencias, ha venido indicando que los derechos humanos no tienen solamente una parte de fondo, sino que tienen una parte de procedimiento. Cuando yo estudiaba Derecho me parecía que lo del procedimiento era la parte más aburrida del derecho, pero lo cierto es que al final el procedimiento es el cómo hace usted para que esa cosa en la vida real se pueda reclamar y se pueda actuar, ¿verdad? Entonces, la Corte hace esta, digamos, esta diferenciación y entonces va a hablar de los derechos de procedimiento, que hay una serie de derechos que la Corte ha ido indicando en distintas sentencias y que muchos de estos han sido recogidos en el Acuerdo de Escazú como un instrumento, digamos, que es el último que ha habido, que es el más moderno y que el que hace un esfuerzo, digamos, de integración. Pero bueno, ya vienen siendo reconocidos en la jurisprudencia interamericana. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos de procedimiento? El acceso a la información, en este caso a la información climática y cómo esto, digamos, tiene un impacto en cómo se atiende la emergencia, el acceso a la participación, el acceso a la justicia y el derecho a la ciencia. Y ahora les voy a explicar un poquito más allá. Entonces, en esta sección, la Corte hace también un desarrollo muy interesante sobre el tema de democracia y derechos humanos en el contexto de la emergencia climática. Y explica cómo, digamos, el sistema democrático, digamos, tiene una relación directa con el cumplimiento de los derechos humanos y cómo estas son dos condiciones para realmente lograr que los estados atiendan la emergencia climática respetando esos derechos humanos. Y dice, el tema de la emergencia climática afecta desde el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, al medio ambiente sano, y una serie, digamos, grande de otros derechos humanos que van a tener una relación directa con este tema.
Entonces, esta conexión entre democracia y derechos humanos no solo, se ve desde el punto de vista de que se afectan muchos derechos y que por eso es tan importante el sistema democrático para que puedan cumplirse, sino porque además la emergencia climática va a profundizar las desigualdades ya existentes, ¿verdad? Entonces, los grupos que están en situaciones de vulnerabilidad se ven más vulnerabilizados por razón de la emergencia climática. Creo que eso es una parte, que hay que reconocer y que la Corte, va repitiendo a lo largo de toda la opinión consultiva, donde va haciendo referencia, ¿verdad?, a acciones y obligaciones especiales para reconocer esas vulnerabilidades en distintos grupos. Ya entrando a la parte de los derechos de procedimiento, entonces la Corte se refiere, por ejemplo, a la importancia de que las decisiones en los temas de emergencia climática se tomen de manera participativa, inclusiva y abierta. Esto lo dice así, con estas palabras, y que sean decisiones que no solo afecten la protección ambiental, sino también los derechos humanos, que se tienen que tomar de una manera participativa. La vigencia de estos derechos de procedimiento tiene que cumplirse por parte de los estados, y aquí voy a leer porque se me olvida la palabrilla que usan, con un estándar de debida diligencia reforzada, es lo que decía Patricia, o sea, debida diligencia no es que de ahí hágalo ahí, no, es que es reforzado, es que esto es una emergencia y para poder hacer cumplir los derechos de fondo, estos derechos de procedimiento tienen que implementarse con una debida diligencia reforzada, ¿verdad? Yo creo que eso, de nuevo, ¿verdad?, viene un poco en esa insistencia de que realmente esto tiene que tener un sentido de eficacia, ¿verdad?, y un sentido como decía Shirley, de urgencia. Sí, gracias. Ok. ¿Qué es esa debida diligencia reforzada en la parte de los derechos de procedimiento? La Corte habla de que tiene que haber una consagración normativa de esos derechos. Hay países de la región que no tienen eso reconocido o no tienen una legislación suficientemente efectiva para que permita a las personas realmente hacer ejercicio de estos derechos. Entonces tiene que haber una consagración normativa. No crean que aquí está súper consagrado. La ley de acceso a la información se aprobó hace unos cuantos meses nada más, ¿verdad? Antes de eso había 8 leyes que había que integrar, ¿verdad? Y lo que pasaba es que entonces todo terminaba siempre en la sala constitucional, ¿verdad?, para poder tener acceso a la información. Entonces, esto de la consagración normativa nos toca a nosotros también muy de cerca, ¿verdad? Y habla de que tiene que haber un fortalecimiento de capacidades para las organizaciones y las empresas y también para el sector público, para poder, facilitar o viabilizar que esos derechos se cumplan. Habla también, y es muy interesante, del empoderamiento de la sociedad para que hagan, por ejemplo, auditoría ciudadana de qué es lo que los estados están haciendo frente al cambio climático. Y entonces todos estos temas de participación se integran también con la atención de estas comunidades particularmente vulnerables. Entonces hablan, bueno, asegúrense de que cuando corresponda se haga la consulta previa, libre, informada a los pueblos indígenas, pero también de que se tomen medidas especiales para que las comunidades campesinas, los grupos afrodescendientes y otros grupos puedan acceder a la información. En el caso de acceso a la justicia, por ejemplo, nombran específicamente al grupo de los pescadores como un grupo
especialmente vulnerable en temas de cambio climático. Y es interesante mencionarlo porque no es realmente uno de los grupos que se mencionan normalmente cuando hablamos de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Habla de la necesidad de facilitar diálogos, de asegurar auditorías ambientales y mecanismos para integrar los intereses de la naturaleza y las generaciones futuras en la acción climática. Todo esto dentro de lo que son derechos de procedimiento. Es interesante también que dice, bueno, el derecho a la ciencia es un derecho humano, ¿verdad? Esto ya lo habían comentado mis compañeras. Pero el derecho a la ciencia se puede considerar también un derecho de procedimiento, en el sentido de que es necesario recurrir a la ciencia para poder cumplir con los demás derechos humanos. Y en ese sentido, ese derecho a la ciencia tiene que ser la mejor ciencia disponible y tiene que reconocer el conocimiento indígena y tradicional como parte de ese conglomerado que es la mejor ciencia disponible. Esto creo que es también uno de los grandes aportes que hace esta opinión consultiva. Finalmente, cuando habla del tema de las personas defensoras, hace un reconocimiento al derecho a defender derechos. Es decir, las personas que defienden, en este caso, el clima, el sistema climático y protestan ante la falta de acción de los estados ante la emergencia climática, tienen derecho a defender los derechos. Primera cosa, bueno, pareciera tan evidente, pero no es tan evidente, ¿verdad? Porque sabemos que esta es una región sumamente violenta contra las personas defensoras y que hay todo tipo de amenazas, de intimidaciones y de agresiones contra las personas defensoras. Entonces es volver a recordar, miren, de ahí esto de defender derechos se vale, es un derecho, esto tiene que respetarse y tiene que respetarse tomando en cuenta, y también menciona ciertos grupos particularmente afectados por situaciones de violencia en su labor de defensa, como son los pueblos indígenas, que realmente, digamos que una desproporcionada cantidad de las personas muertas anualmente en esta región son personas indígenas. Menciona a comunidades locales y campesinas, menciona a las mujeres y menciona un grupo muy particular pero muy vulnerable, que es el grupo de los periodistas. Entonces creo que también con estas menciones la Corte lo que busca es que en el proceso de integrar esto a través del control de convencionalidad en las Cortes nacionales haya medidas específicas para estos grupos que tienen condiciones, digamos, de mayor vulnerabilidad. Y creo que con eso voy a cerrar mi intervención. Muchas gracias. Muy bien, y para cerrar, Carolina Mauri nos va a hablar más de lo que es los alcances en términos de obligaciones de estados, ¿verdad? A raíz de esto, que sabemos que no es un instrumento vinculante, pero sí da herramientas para la incidencia y para poder transformar las prácticas y las políticas públicas. Entonces, Jano, tenemos la otra presentación. Buenas noches, muchísimas gracias por participar en esta actividad. Gracias Esteban y gracias a las compañeras que me precedieron. Algunos de los temas que yo tengo en mi presentación pues ya se abordaron, entonces los vamos a ver tal vez más rápidamente. Sí es importante que se ha hablado de que estamos ante una crisis climática, que es una emergencia que requiere de urgencia, y vamos a agregar un elemento adicional que es ambición de los estados para poder cumplir
con esa necesidad de urgencia. Como ya se mencionó, la opinión consultiva reconoce esta emergencia climática como una amenaza a los derechos humanos fundamentales. Es decir, si no tenemos garantizados el derecho a la vida, a la salud, al agua, al ambiente sano, a la alimentación, a la vivienda, a la identidad cultural y ecosistemas, etcétera, no podemos gozar plenamente de los derechos humanos, y la opinión consultiva se basa en evidencia científica que destaca el impacto desproporcionado en las poblaciones vulnerables, que ya se mencionó, poblaciones indígenas, mujeres, niños, comunidades en condición de pobreza. Se reconoce el derecho a un clima sano, con la protección colectiva de la humanidad, futuras generaciones y la naturaleza. Los estados deben prevenir, mitigar y reparar los efectos del cambio climático bajo el principio de debida diligencia reforzada, como ya también se mencionó. La obligación de los estados de regular y limitar las emisiones y de definir y actualizar planes nacionales de adaptación, porque hablamos mucho de reducción de emisiones, pero también los estados deben de promulgar políticas y planes para la adaptación a los efectos del cambio climático. Como ya se mencionó también, la opinión resalta la equidad intergeneracional, es una hoja de ruta para elevar la ambición climática de los estados de la región, y también promueve el principio de cooperación internacional frente a la crisis climática. El Amicus Curiae que presentó Sedarena le pide a la Corte o hace observaciones específicas para enfocar temas trascendentales como la reducción de gases de efecto invernadero, que incluye el dióxido de carbono, pero además que reconozca los contaminantes climáticos de vida corta, como el metano, hidrofluorocarbonos, ozono y carbón negro, que tienen una particularidad, que son gases de efecto invernadero que son de vida corta, pero al mismo tiempo tienen una capacidad de calentamiento muchísimo mayor que el dióxido de carbono. Entonces, por un lado, sobrecalientan más la atmósfera, pero por otro lado son de vida corta. Entonces, al reducir este tipo de contaminantes, tenemos una doble ganancia, porque reducimos más rápidamente el calentamiento global y al mismo tiempo tenemos como beneficio el proteger la salud de los impactos que tienen este tipo de contaminación. Se mencionó también en el Amicus Curiae que el enfoque debe estar basado en ciencia y derechos humanos, el principio de equidad intergeneracional que mencionó previamente Shirley, el tema de justicia climática y la protección de los grupos vulnerables, y además enfatizamos en la necesidad de que la Corte enfatizara el principio de no regresión y progresividad en las políticas climáticas, que es uno de los principios del Acuerdo de París, y que lo que promueve es que los estados tienen que cada vez ir aumentando su nivel de ambición y promulgar políticas, leyes, programas y acciones que vayan de acuerdo a la necesidad de ir reconociendo su urgencia de la emergencia climática y no retroceder en cuanto a leyes, en cuanto a políticas, en cuanto a acciones. Se mencionó también por parte de Patricia la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, y voy a hacer énfasis en el análisis que hace
la Corte sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional que deben de ser más ambiciosas. En el balance global que hace Naciones Unidas en el 2023, se reconoce que estas metas que se habían promulgado en el 2022 no eran suficientes para alcanzar la meta de mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados Celsius, por lo que la Corte refuerza este tema. Y este es un tema muy importante porque este año los estados están actualizando estas contribuciones que deben de presentarse antes de la próxima conferencia de las partes en noviembre. La Corte también reconoce el derecho humano a un ambiente limpio y sostenible y la cooperación entre estados. Para otro. Quiero hacer un resumen de cuáles son las implicaciones que tienen estas opiniones, sobre todo la opinión 32 para América Latina, incluyendo Costa Rica, y la primera es la necesidad de adoptar marcos legales más ambiciosos. En América Latina, cerca de 12 países tienen una ley de cambio climático, más de 20 países no la tenemos, incluyendo Costa Rica, y esto es un referente jurídico para promulgar y reforzar la legislación climática, tanto en adaptación, mitigación, reparación de daños, protección de derechos y justicia climática. Asimismo, aumentar la ambición de las contribuciones determinadas a nivel nacional hacia metas más estrictas y con ambición para cumplir con las obligaciones de protección de los derechos humanos en línea con la ciencia climática y en cumplimiento del Acuerdo de París. Asimismo, el tema de participación pública y acceso a la justicia ambiental, que muy bien lo mencionó Irene, Patricia, Shirley, y la necesidad de alinear esta participación pública y el acceso a la justicia ambiental con el Acuerdo de Escazú, que muchos países de América Latina todavía no hemos ratificado. El tema de cooperación internacional reforzada en materia climática, que incluya también el intercambio tecnológico, financiamiento climático y asistencia técnica. Y otra de las implicaciones importantes que Patricia mencionó anteriormente es que se espera que con esta opinión consultiva el número de litigios en temas climáticos aumente y que esto pueda tener una influencia en los tribunales nacionales, por ejemplo, en la Sala Constitucional, en el caso de Costa Rica, para fomentar lo que es la protección de los derechos humanos y el cambio climático. Este año, en noviembre, se va a llevar a cabo la conferencia de las partes número 30 de la Convención de Cambio Climático, y estas dos opiniones consultivas son una base jurídica muy importante para que las partes, sobre todo los países en desarrollo, puedan llegar a presionar para una mayor ambición de parte de los estados para que las contribuciones determinadas a nivel nacional reflejen realmente las metas que requiere el planeta para mantener la temperatura por debajo del 1.5 grados Celsius. Asimismo, ya es evidente que el tema de cambio climático es un tema de disfrute pleno de los derechos humanos y es un eje transversal que entra ahora a la mesa de negociación, al centro del debate climático,
y esto aumenta también la presión en las negociaciones para el aumento de financiamiento, sobre todo en temas no solo de reducción de emisiones, que es la mitigación, sino también en la adaptación, la resiliencia, en lo que son pérdidas y daños, como mencionaba Patricia al principio, el tema de la isla de Vanuatu. ¿Qué va a pasar si eventualmente desaparece por el aumento del nivel del mar? O sea, son consecuencias que se denominan pérdidas y daños, para lo cual existe ya un fondo, pero en este momento se tienen que establecer los procedimientos para la implementación de estos recursos. Asimismo, la protección de las comunidades vulnerables como una prioridad. Y de esta manera, América Latina tiene la posibilidad de ejercer un mayor liderazgo. La conferencia de las partes se realiza este año en Brasil. Ya Brasil y Belén fue escenario de una de las consultas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente, Brasil está dando énfasis a la participación de las comunidades vulnerables y sus comunidades indígenas en esta conferencia de las partes. Entonces es como retomar este proceso de consultas que ya hizo la Corte Interamericana y llevarlos al escenario de la Convención de las Naciones Unidas para reforzar esa urgencia y esa ambición por acciones por parte de todos los estados, que principalmente deben de ser asumidas por aquellos países que han contribuido mayormente a el problema de cambio climático y que irónicamente son los menos afectados. Entonces, este es un tema de reconocimiento de los derechos humanos en el plano real, donde se espera que pueda tener un impacto histórico estas dos opiniones consultivas, y que a partir de aquí poder tener entonces a nivel internacional decisiones comprometidas a nivel internacional con una mayor ambición, tener un escenario para mejorar la legislación de los países, mejorar las contribuciones determinadas a nivel nacional y aumentar los litigios climáticos. Y como decía anteriormente, esta conferencia de las partes será clave para traducir estos estándares de derechos humanos en compromisos reales y ambiciosos para afrontar esta emergencia y esta crisis climática que es urgente y es responsabilidad de todos los estados. Así rapidito, porque ya mucho ya se había comentado anteriormente, y quería enfocarme en estos aspectos para añadir esta visión a las visiones previamente presentadas por mis compañeras. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Creo que ha sido un abordaje bastante completo, ¿verdad? De lo que ha implicado este proceso, de lo que es el alcance también de la opinión. Yo siento que es un insumo sumamente valioso para que debe llegar a los niveles de ciudadanía, ¿verdad? En los territorios, para poder ya ahora sí empezar a ver cómo se implementa todo esto. Ahorita estamos todavía como en un nivel muy, ¿verdad?, muy de expertas, expertos, y ese es el gran desafío. ¿Cómo hacer que la gente se apropie de estas herramientas, de estos instrumentos, para además que se convierta en políticas y en marcos normativos, ¿verdad?, congruentes con toda esta visión que creo que es urgente, ¿verdad? Como se habla de la urgencia climática, creo que ya más bien vamos un poco tarde, si no es siendo un poco optimista.
Entonces, quisiera, no sé, si alguna quiere también como comentar algo de lo que plantearon las otras compañeras, podemos abrir un espacio, si no podemos darle la palabra también acá a quienes nos acompañan para escuchar preguntas, tal vez sí tener como un límite, 11 de la noche todavía, no, 9, 9 de la noche tal vez como un límite para la conversación que se puede abrir en este momento. Si alguien quiere pedir la palabra, ¿sí? No, hace falta porque se está grabando para, sí, después tenerlo publicado en algún, creo que vamos a hacer algún podcast o algo así. Pues nada, para el podcast. Uy, qué raro suena. Nada, muchísimas gracias, muy interesante. Yo tenía una pregunta porque entiendo que esta... ahora se me ha ido la palabra. ¿Opinión consultiva? Eso, opinión consultiva. Estoy escuchando muchas palabras por primera vez en español hoy, que he oído mucho en inglés. Si esta opinión consultiva es enforzable legalmente, entiendo que no directamente, es una opinión que sirve para informar futuros litigios climáticos. Quería preguntar si en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha habido litigios climáticos de naturaleza, personas o grupos de personas yendo a la justicia por falta de acción climática contra un país. Si ha habido un caso así, que sé que, por ejemplo, en la Corte Europea de Derechos Humanos sí ha habido y hasta se ha habido fallo a favor de los que habían demandado. Quería preguntar eso. Luego, los derechos a la naturaleza o al clima sano, como hemos dicho aquí, si ha sido presente, si se ha reconocido ya en otro tipo de fallos o de litigios. Y luego quería preguntar un poquito también hacia el comentario que ha hecho usted ahora al final de bueno, que tenemos también un problema muy grande de implementación, ¿no? Que ya llevamos 30 años desde Río, bueno, 33 ya, creando fórmulas, poniendo metas, NDCs, París, Kioto, lo que sea, y al final tenemos un problema de implementación muy grande que tengo entendido que también va a ser el foco de la COP30. ¿Cuánto ven ustedes que el litigio climático puede verdaderamente marcar una diferencia real, también teniendo en cuenta que internacionalmente no hay herramientas de enforzamiento directo contra países, ¿no? O sea, no puede ir Colombia a México y mandar, bueno, puede mandar una unidad militar, pero ya... O sea, como que no hay una policía mundial de enforzamiento en este caso. Entonces quería hacer esas tres preguntas. Bueno, perdón por el bombardeo. Sí, ese fue un bombardeo, de verdad. Bueno, yo creo que siempre lo que hay que tener presente es lo que duramos los seres humanos tomando una decisión y lo que dañamos el tiempo, que dañamos el ambiente, y muchas veces esos daños son irreversibles. Ahí hay una relación lamentablemente indirectamente desproporcionada. Sin embargo, eso es lo que hay, no hay otra opción. O sea, hace cuánto tuvimos la Revolución Francesa y ahí surgieron los derechos humanos, digamos. Entonces, y no podemos decir siquiera que la Declaración de Derechos Humanos realmente se cumple en todo el mundo. Entonces siempre vamos a tener ese desfase. Sin embargo, cuando una opinión consultiva se da en consonancia en las altas cortes del mundo, lo que uno tiene que concluir es que ya la humanidad ha tomado conciencia del problema que tiene ante sí. Y ya el reconocer que hay un problema y las características que tiene es un gran paso. Ahora viene la parte de tomar las acciones.
que eso es más lento porque el proceso de decisión, de decisión humana es un poquito lento en relación a la urgencia que se necesita. Sin embargo, que sean las Cortes las que definan los puntos hace que eso sea más obligatorio. No es vinculante por la naturaleza de una opinión consultiva, pero si un Estado reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se supone que debe seguir los lineamientos que esa Corte plantea. No ha habido todavía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso específicamente que uno pueda decir de litigio climático, pero hay antecedentes como el caso de Argentina de de un pueblo indígena en donde había que reconocerle sus derechos territoriales para el acceso al agua, la cota, ya se me fue. Entonces, sí han habido antecedentes que son retomados en esta opinión consultiva, porque la Corte tiene una gran trayectoria en ese tema de reconocimiento de derechos indígenas en relación a su territorio, sus recursos naturales, reconoció también que existen seres animados e inanimados, reconoce la existencia ya desde hace años de un conocimiento tradicional que vale tanto, se integra tanto como el conocimiento científico. Entonces uno esperaría que las contribuciones nacionales no determinadas sean más ambiciosas esta vez, pero si no lo fueran, ya existen las herramientas para que la sociedad civil demande a su Estado a que las haga. O sea, esa es la gran diferencia, que ya hay un sustento jurídico a nivel del derecho internacional que se basa en obligaciones internacionales. Lo difícil es definirlas, conceptualizarlas. Una vez conceptualizada y hay un incumplimiento, una obligación internacional con todas las implicaciones que eso tiene. No sé si alguien quiere más. Sí, son preguntas muy relevantes porque estamos hablando del marco práctico, el darle vida, cuerpo a esta opinión consultiva. No hay un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso específico sobre el tema de la urgencia climática. Esta es una opinión consultiva que como opinión no es obligatoria, pero hay que tener en cuenta que integrando esta opinión a otros casos a nivel nacional, por ejemplo, hay sentencias de la Sala Constitucional que son muy enunciativas, pero tuvieron un impacto en el desarrollo y el crecimiento del derecho ambiental en Costa Rica como el peso de una sentencia obligatoria. Entonces, en el sistema de las Cortes Internacionales también. Y aquí hay un fenómeno especialmente destacado. Y es que aquí, en la secuencia que hizo Patricia de cómo Vanuatu empieza y viene una serie de resoluciones, como mencionó usted, ahí sí en el Tribunal Europeo sí se han resuelto. Si vemos, hacemos la sumatoria de todas, esto se llama estar conectados. Y estar conectados a nivel internacional en ese ámbito de derechos humanos y instrumentos internacionales ambientales tiene una enorme fuerza porque los estados tienen presión. Y las convenciones como la de cambio climático hace conferencias de las partes todos los años, especialmente por los controles y los compromisos que hay y que se tienen que presentar y que ya viene esta COP30. La Convención de Marco de Cambio Climático es del 92, ya va para la convención, para la conferencia de las partes número 30. Y ahí hay mesas adjuntas, está la plenaria y todo, pero en esas mesas hay decisiones. Ojo, y otro tema importante, esta opinión consultiva es presentada por los gobiernos de Chile y Colombia.
estos dos países vienen teniendo un alto protagonismo a nivel de las conferencias internacionales. Yo estoy muy a la expectativa de ver qué van a hacer estos dos países en la conferencia de las partes que se va a celebrar en noviembre, porque vienen dando pasos agigantados, buscando alcanzar, cumplir y tener ambiciones también. Coincide con unas tendencias mayores, de mayor protagonismo en todos los instrumentos internacionales también. Ya Colombia tuvo en la Asamblea General de Naciones Unidas del 23, por cierto, ya había tenido un protagonismo enorme en este tema climático, precisamente porque ya tenía presentada también la opinión consultiva. Entonces, esto es estar conectados, es una integralidad de puntitos que bien orquestados van a tener efectos, van a tener sentido práctico, para llamarlo de una forma. Y en derecho, especialmente en derecho ambiental, es un derecho evolutivo y en construcción. El derecho ambiental recorrió en 20 años lo que no hizo ninguna otra rama del derecho en cuanto a la garantía y la permanencia de sus principios y de su marco regulatorio. Francamente, tiene esa especialidad esta materia. Integremos el tema de derechos humanos y entonces la opinión consultiva tiene la enorme virtud de que es una opinión donde los dos derechos van juntos. Muchas veces la Corte ha trabajado el tema de la propiedad privada, conservación, poblaciones vulnerables, pero es que aquí hizo un integral tan fuerte, creo que hasta donde yo he visto en la Corte esta opinión consultiva la más integradora, porque jala la ciencia, jala la parte del derecho, la parte fáctica y con la ventaja de que dos estados le están consultando. Entonces, todos esos son pesos. A nivel local, a nivel nacional, ¿cómo podemos darle vida, cuerpo a una sentencia, a una opinión consultiva como esta? Bueno, activando mecanismos que nosotros tenemos en nuestra legislación. Yo, por ejemplo, me he planteado, ¿por qué no preguntarle a la sala por emergencia climática, a la sala constitucional? Bueno, paso. Bueno, dijiste parte de lo que iba a decir, pero bueno, creo que la respuesta a este es un tema de Estado de Derecho. Por eso a mí me parece tan relevante que la Corte haya hecho todo este desarrollo sobre la relación entre democracia y derechos humanos. En una época de populismo nos dice, oigan, esto es un tema de Estado de Derecho, ¿verdad? Y solo en este Estado de Derecho se puede hacer frente, respetando los derechos humanos, a una emergencia climática. Segunda cosa que dice, señores países, integren esto en su control de convencionalidad. Significa que las cortes constitucionales pueden hacer esa integración y ahí es donde yo espero empezar a ver los casos, ¿verdad? En las cortes constitucionales, sobre todo que son, digamos, las que tienen un estándar de acceso a la justicia, digamos, más ajustado a los estándares internacionales. Entonces, creo que tal vez ahora no hay mucho, pero pronto va a haber. Sí. Yo quisiera cerrar con el tema del litigio climático. Como usted bien lo mencionó, el derecho internacional no tiene un mecanismo coercitivo para hacer a los estados cumplir, aunque vemos que con estas opiniones consultivas y con el desarrollo que se está dando a nivel internacional, pues cada vez hay más presión sobre los estados para tener un mejor cumplimiento de los tratados internacionales, pero el litigio se ha convertido en la herramienta para reclamarle tanto a estados como a empresas o a aquellos responsables de causar daños relacionados con el cambio climático que ya se han venido resolviendo en muchos países del mundo. Aquí en Costa Rica no se ha desarrollado todavía el litigio climático, pero esperemos que con esta opinión consultiva y también si la Sala Constitucional llegara a también pronunciarse al respecto, abra esa puerta para
el litigio climático aquí en Costa Rica. Yo tendría una pregunta y justo conecta bien con lo que acaba de decir. Primero, muchas gracias a todas por su presentación. A mí me interesa la parte también de la falta de herramientas de coerción, de reforzar a los estados de cumplir. Y por ese lado me interesaría si es que ustedes ven posible que esto, que teniendo en cuenta el desarrollo del litigio climático y aparte las dos opiniones consultivas y más que todo la conexión de los derechos humanos con el medio ambiente, si es que sería posible que en el futuro se cuente con una ley que criminalice el daño al medio ambiente, o sea, a nivel de derecho internacional penal, o sea, si es que ¿cómo se llama? La Corte Penal Internacional podría, no la de justicia, sino la penal, podría considerar el daño al medio ambiente o el daño o sea, más que todo el daño al medio ambiente sobre la falta de acción, más que todo, o sea, el daño explícito del medio ambiente, por ejemplo, la deforestación en Amazonas, durante la administración de Bolsonaro, si es que esto podría ser considerado un crimen hacia la humanidad, o sea, a nivel de como genocidio o como crímenes de guerra. Por ahí iría mi pregunta. Gracias. Hay un movimiento muy fuerte para que la Corte Penal Internacional reconozca el ecocidio como un derecho, como un delito de lesa humanidad. Y bueno, la Corte de Justicia Internacional ha tenido sus dilemas últimamente porque no, los que han sido condenados no están muy felices con esas condenas, pero igual pasó con el reconocimiento del derecho a un ambiente sano, a pesar de que estaba reconocido en diferentes constituciones alrededor de todo el mundo, pues no era totalmente aceptado por algunos países resistentes a que se considerara como un derecho humano. Y hubo que hacer un movimiento durante muchos años que pasó por el Consejo de Derechos Humanos hasta que la Asamblea General de Naciones Unidas hace 2 años reconoció que el derecho a un ambiente sano es un derecho humano y además que está reconocido en como 135 constituciones a nivel del mundo. Entonces, yo sí creo que es posible que el ecocidio sea incorporado en el Tratado de Roma, que es el que da origen a la Corte Penal Internacional. Claro. Te paso el micrófono para que quede grabado, por favor. A ver si me explico. ¿Cuáles tendrían que ser las condiciones para que una comunidad que tiene una resolución de la Sala Constitucional en contra de varias instituciones públicas por no hacer lo pertinente para resolver su problema de inundaciones, para que esa comunidad se pudiera acoger a esta opinión consultiva y por lo tanto pedirle a la Sala Constitucional que nos dé una resolución sobre lo que hablamos aquí, hablaron ustedes sobre el tema de la emergencia climática? ¿Cuál sería esa sería mi pregunta. ¿Tienen ya una sentencia? Sí. De la Sala? Sí. De la Sala Constitucional, sí. Y voy a hacerle preguntas para tratar de elaborarle la respuesta. Y dentro, la sentencia tiene un plazo para las instituciones. ¿Ya pasó? Ya pasó también. Ok. Bueno, voy a explicar en la parte nacional cómo
de los casos que caminan y cómo hemos caminado a lo largo de los años, porque han variado los procedimientos y los códigos, toda la parte del delito ecológico en Costa Rica va a la vía penal y cómo tenemos que armonizar el Código Procesal Penal con la parte del delito que se está alegando. Ese es un punto. Entonces, hay un caso de finales de los 90 que le contamos 24 instancias. Un caso de un proyecto hidroeléctrico pequeñito de una empresa privada allá en Tucurrique, por el lado de Cartago. Bueno, doy estos ejemplos para tratar de abordar su caso. Entonces, hay casos que simultáneamente, por ser tan amplia la legitimación para el derecho ambiental, para la persona que activa los mecanismos, es muy amplia, desde un niño hasta grupos, colectivos, individuales, es amplia esa legitimación. Eso fueron años de muchas luchas, pero así es. Eso hace que hay casos que estratégicamente, simultáneamente van a todas partes. Eso era una tendencia. Hoy en día estamos más especializados. Usted fue con su caso contra varias instituciones ante la Sala Constitucional. La Sala emite la sentencia, le da un plazo a las instituciones, no cumplen. Historia bastante repetida. ¿Qué pasa en esos casos? Le voy a dar ejemplos porque no conozco el caso, la sentencia concreta, pero le voy a dar el ejemplo. Algunos se van al contencioso administrativo con todas las bases que alegaron ante la sala y con la sentencia de la sala. Hay casos que han prosperado en el contencioso administrativo, pero esto ya no es una vía es muy especializada y entonces tiene que ser valorada por un colega experto en esa vía. Después, hay otras instancias que se han hecho en casos como de sentencias de la sala con plazos para instituciones, donde se vuelve a reformular ante la sala el caso. Pero aquí, por ejemplo, yo le diría, usted tiene un nuevo precedente a nivel de Corte Internacional, Interamericana de Derechos Humanos, que le abre una nueva posibilidad. Hay que trabajarlo muy bien, pero es la forma de decir, cumplir con los mecanismos, pero se está presentando. Casos como ese, en casos de mucha dimensión, con muchos grupos que trabajan, casos como ese, que hayan agotado todas las vías nacionales, son el tipo de casos que van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, que valora los casos que pueden ir a la Corte Interamericana. Pero eso es una vía larguísima y posiblemente usted aquí todavía tiene mecanismos para validar esa sentencia. Entonces aquí hay que ser muy creativo dentro del marco jurídico. ¿Por qué? Porque el derecho ambiental tiene suficiente legislación en Costa Rica y no hay una sede especializada en derecho ambiental donde todo vaya ahí, sino que dependiendo del caso puede ser administrativo, puede ser constitucional, puede ser agrario, puede ser ante el Ministerio de Salud, ante el otro. Entonces, dependiendo del caso, eso lo hace muy dinámico, muy dinámico. Desde el punto de vista de los abogados, bastante interesante. Se vuelve un derecho constructivo sobre el caso concreto. Entonces, dicho todo eso, sería bueno revisarlo, presentarlo de nuevo y tal vez sea la oportunidad para empezar a darle cuerpo a esta opinión consultiva. Sí, el otro tema, aquí me lo está diciendo Patricia, es la ejecución de sentencia. Ese plazo también está dado dentro de la sentencia de la sala. Revisen. Claro, ejecución de sentencia, hay que activar el mecanismo civil, pero lo que mucha gente a veces no hace, y hay sentencias donde se ha hecho y han sido exitosas. ¿Qué hace? ¿Qué es la decisión? Si voy a la ejecución de sentencia o si que por estas cosas y porque ya hicieron otras cosas peores, mejor me voy al contencioso. Entonces son balances dependiendo del caso concreto y de la materia, pero sí, el mecanismo inmediato después de una sentencia constitucional
con plazo para las instituciones, para que rectifiquen, para que cumplan, lo que sigue es la ejecución de sentencia. Pero ahí también son mediciones que pueden hacerse, pero es lo naturalmente inmediato, ejecución de sentencia. La sala lo tiene. Sí. ¿Alguna otra pregunta, intervención, comentario, algo que se haya quedado ahí suelto? ¿No? Creo que podemos entonces con esto cerrar. Nuevamente muchas gracias a Patricia, Chile, Irene, Carolina, a ustedes por habernos acompañado. Vamos a ver con la grabación cómo hacemos para publicar esto y que circule un poquito más, porque creo que ha sido una cátedra en la materia, ¿verdad? Y esperamos seguir haciendo actividades de este tipo, de este nivel, y de hecho que el próximo miércoles vamos a tener otro conversatorio muy relacionado con esta materia. Voy a ver porque tengo que ver aquí, ya está anunciado en nuestras páginas, en nuestras redes. Es un conversatorio que lleva por nombre La defensa de los derechos ambientales y las demandas estratégicas contra la participación pública. Vamos a tener también Mario Peña, abogado ambientalista. Vamos a tener a Edgardo Araya, también abogado ambientalista, y a Juan Bautista Alfaro, influencer y activista. Esto tiene que ver con estas demandas que se han venido planteando en estas semanas, ¿verdad?, contra comunicadores que han venido denunciando algunas situaciones y cómo estas demandas, ¿verdad?, buscan atentar justamente con uno de los derechos que están planteados aquí en la opinión de la Corte. Entonces, esperamos que puedan acompañarnos y traer a más gente también a esta actividad. Muy bien, gracias. Muchas gracias.